Hola amigos del proyecto Despertar, bienvenidos a los 3 aspectos principales del sendero. Hoy continuamos con el verso número 9. Y hasta ahora hemos visto todo lo que es la presentación de la renuncia, hemos visto la presentación de bodhicitta y hemos llegado a la visión de la vacuidad. Entonces, a partir del verso número 9 comienza la explicación de la realidad última. Vamos a leer el verso. Dice, incluso habiendo cultivado renuncia y bodhicitta, sin la sabiduría que percibe la naturaleza última de los fenómenos, no podrás cortar la raíz del samsara. Así que esfuérzate en comprender el surgir dependiente. La primera línea dice, incluso habiendo cultivado renuncia y bodhicitta. Es decir, aunque tengamos renuncia, aunque tengamos bodhicitta, sin la sabiduría de la vacuidad no podremos cortar la raíz del samsara. Es decir, cortar la raíz del samsara es la única solución, no hay otra solución. Ya lo hemos visto anteriormente. Por eso dice, esfuérzate en comprender el surgir interdependiente. Incluso habiendo cultivado renuncia y bodhicitta, sin la sabiduría que percibe la vacuidad, no podrás cortar la raíz del samsara. La visión de la vacuidad es fundamental tanto para el Hinayana como para el Mahayana. Por eso, esta sabiduría de la realidad última la llamamos la madre, la gran madre. ¿Por qué la llamamos la gran madre? Porque de ella nacen los arhats, de los practicantes solitarios, los arhats de los oidores, es decir, de los Shravaka y Pratikabuddha, y los budas, que es el resultado de los bodhisattvas. Entonces, los que no conozcan muy bien los términos, Shravakas y Pratikabuddhas son los dos tipos de practicantes Hinayana, y los bodhisattvas son los practicantes Mahayana. Entonces, esto da como resultado los arhats, dos tipos de arhats, según el tipo de practicante que haya sido, aunque el resultado es el mismo, y la iluminación. Estos 3 resultados surgen de la vacuidad, gracias a la visión de la vacuidad. Por eso la llamamos la madre, porque en la India antigua el linaje de una persona venía determinado por el padre. Entonces, si la madre es la vacuidad, el padre es lo que va a determinar el linaje. En el caso del linaje Mahayana, el padre va a ser bodhicitta. Mientras que en el caso del linaje Hinayana, tenemos la madre de la vacuidad, pero no tenemos bodhicitta, solamente tenemos la renuncia. Entonces, si solo hay renuncia, a pesar de que este arhat venga de la misma madre, va a tener como resultado la liberación. Si hay bodhicitta, este ser que nace de la madre, de la sabiduría de la vacuidad, va a obtener como resultado el Buda. Por eso decimos siempre en las enseñanzas budistas que todos los Budas y los Bodhisattvas nacen de la vacuidad, que la vacuidad es la madre, Yum Chenmo, la gran madre de todos los Budas. Por eso la Tsongkhapa nos dice, aunque tengas renuncia y bodhicitta, sin la sabiduría de la vacuidad, no podrás cortar la raíz del samsara. ¿Por qué? Porque esa sabiduría de la vacuidad se opone directamente a la raíz del samsara, que es la ignorancia que percibe los fenómenos como verdaderamente existentes. Y de allí pasamos a la 4ª línea, que es muy importante. Y dice, esfuérzate en comprender el surgir dependiente, la interdependencia. Para Lama Tsongkhapa y para muchos estudiosos de lo que sería la escuela Mahayana, pero en particular la filosofía Madhyamika Prasángika, es fundamental el estudio del surgir dependiente, porque el surgir interdependiente contiene en sí lo que sería la explicación más profunda de la vacuidad. Y lo veremos por qué. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero en muy pocas palabras. Vamos a decir que podríamos hablar del surgir interdependiente en 3 niveles. Un nivel burdo, un nivel intermedio y un nivel profundo. El surgir interdependiente es lo que nos va a hacer percibir los fenómenos como ilusorios, darnos cuenta de que los fenómenos no existen en realidad y por lo tanto cortar nuestro aferramiento hacia su existencia verdadera. Entonces, ¿qué tenemos? El primer tipo de interdependencia es la interdependencia burda. ¿Okay? Interdependencia burda, que es la ley de causa y efecto. Es obvia esta interdependencia, ¿cierto? Todo el mundo puede darse cuenta, ¿cierto? Mueves algo y se cae. Acción, reacción. Es muy sencillo, es muy básico. Todas las tradiciones tienen cierta comprensión de la ley de causa y efecto. Ahora, surgir interdependiente
A nivel un poco más profundo, quiere decir que todos los fenómenos son interdependientes porque no existen dentro de sus partes ni de manera separada de sus partes. Para poner un ejemplo muy sencillo, y los que quieran entender esto de manera más extensa, les recomiendo que se vayan al curso sobre las escuelas filosóficas. Entonces es muy importante. Si hay un objeto, imaginémonos una mesa, no podemos encontrar la mesa, señalar esta es la mesa en ninguna de sus partes. Es decir, no podemos decir que la tabla de arriba es la mesa, que las patas son la mesa, ¿cierto? No puedes señalar a una pata de la mesa y decir esta es la mesa. Entonces no puedes encontrar la esencia de la entidad mesa en ninguna de sus partes separadamente. Pero tampoco la puedes encontrar separada de sus partes. ¿Dónde hay mesa sino como el conjunto de las patas y de la tabla y todo junto, ¿cierto? Entonces esa es la ilusión de que el objeto verdaderamente existe. Parece que hay una mesa, pero si la buscas en sus partes no la puedes encontrar. Pero tampoco la puedes encontrar fuera de la agrupación de sus partes. Conclusión, la mesa no existe. La mesa es una ilusión temporal que percibimos debido a que percibimos la aglomeración de sus partes, como si fuera uno. Y luego tenemos el nivel más profundo de la interdependencia, que es interdependencia debido a que los objetos que percibimos no son más que un concepto. Es decir, percibimos algo que transformamos en un concepto. Y por eso ese objeto no puede existir independientemente del sujeto que lo percibe. Pero vamos a hablar de esto también más adelante. Por ahora, en pocas palabras, podríamos decir que existe un objeto externo. Existe algo, no sabemos lo que es, llamémoslo la base, existe una base. Esta base va a ser percibida por el órgano de los sentidos. Imaginémonos que sea nuestro ojo, ¿cierto? Nuestro ojo percibe algo. Ese órgano de los sentidos, según esta presentación tradicional, va a enviar la percepción, de hecho, va a ser percibida a través de la conciencia sensorial. Entonces, la conciencia sensorial percibe lo que le permite percibir el órgano del sentido. Objeto, órgano de los sentidos, conciencia sensorial. La conciencia sensorial es percibida por la conciencia mental. En el primer instante, la conciencia mental es no conceptual, pero en el segundo instante de percepción, la conciencia mental desarrolla conceptos sobre lo que está percibiendo. Y además, lo que percibe la conciencia mental no es ni siquiera el objeto. El objeto solamente puede ser percibido por los órganos de los sentidos. Percibe una imagen genérica. Es decir, los órganos de sentidos, gracias a la conciencia sensorial, perciben el objeto. Pero luego lo que percibe nuestra conciencia mental es una imagen genérica. Es decir, no es ni siquiera el objeto. Es una imagen genérica que ha percibido a través del filtro de la conciencia sensorial. No solo eso, sino que en el segundo instante ya le hemos agregado a esta imagen genérica o imagen mental del objeto un nombre, una función, otras características subjetivas como positivo o negativo, me gusta o no me gusta, y de ahí quién sabe qué otras fantasías hemos desarrollado en tan solo un instante al percibir un objeto. Entonces, desde este punto de vista, no puede existir este objeto independientemente de la mente que lo percibe. ¿Por qué? Porque existe solamente como una imputación a nivel conceptual. Pero vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos pronto con el verso siguiente. Continuamos con la visión de la vacuidad.